Hola a todos. Hoy es jueves, 27 de noviembre de 2025, y nuestro querido amigo, nuestro hermano de Europa, el mejor tipo de Europa, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Alex. Gracias por invitarme, Nima. Es un placer acompañarte hoy y te envío un saludo cálido, o más bien frío, desde Mónaco. Sí, y feliz Día de Acción de Gracias a todos, a toda nuestra audiencia, porque hoy es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Sí, así es. Por favor, suscríbanse y denle al botón de me gusta, nos ayuda a llegar a más gente. Y Alex, déjame empezar en el caso del plan de paz de 28 puntos de la administración Trump, que Marco Rubio llevó después a Ginebra para discutirlo con europeos y ucranianos, los puntos mencionados en ese documento. En primer lugar, al observar ese documento de 28 puntos, en tu opinión, ¿qué tenía de positivo y qué tenía de negativo, según tu punto de vista? De acuerdo, tengo que decir que he escuchado a muchas personas analizar esto y me ha sorprendido mucho que la gente sea tan negativa al respecto. Muchos dicen cosas como, oh, esto es una tontería, es una trampa para Rusia, es Trump intentando manipular a Rusia, y así sucesivamente. Yo no lo interpreto de esa manera en absoluto. Lo veo ante todo como que cada uno de los 28 puntos podría ocupar una o dos o tres páginas, por lo que no es un plan de paz, sino un marco para negociaciones. Pero contiene disposiciones muy importantes, fundamentalmente importantes, que no solo consolidarían la paz para Ucrania y pondrían fin a esa guerra, sino que también transformarían la arquitectura de seguridad de toda Europa. Y a lo que me refiero es a que dice que Ucrania no puede formar parte de la OTAN. Esto es lo que los rusos pedían. Esta es la cuestión más importante en la que los rusos han insistido desde antes incluso de que comenzara la guerra. Han estado diciendo, no hagáis que Ucrania sea miembro de la OTAN. Por favor, no hagáis esto. No podemos tolerarlo y tendremos que intervenir. Así que esta fue la razón principal por la que empezó la guerra. Y ya sabes, los rusos cuando hablan de paz, han estado diciendo que cualquier acuerdo de paz que se alcance debe abordar las causas profundas del conflicto, y esto sí aborda esas causas. Además, uno de los 28 puntos establece que Ucrania debe consagrar esto en su constitución, convirtiéndolo en un compromiso constitucional de no unirse a ninguna alianza militar occidental, ninguna tropa occidental en territorio ucraniano. Limitación de tropas. Sí, tamaño del ejército de Ucrania. El tamaño del ejército, bueno, ya sabes, esa disposición podría fácilmente convertirse en un par de páginas en las que se especificara, podéis tener estas armas, pero no aquellas, y así sucesivamente. Por ejemplo, ya se mencionan las armas no nucleares, pero probablemente se volvería mucho más detallado antes de que se firme nada. Y luego también está la exigencia a Rusia de comprometerse a no atacar a ninguna nación occidental. Los rusos han dicho muchas veces que no tienen intención alguna de atacar a nadie. Pero este plan de paz exige que Rusia apruebe una ley a través de su proceso legislativo, comprometiéndose a no atacar a ninguna nación occidental. Así que esto es realmente importante, porque la gente que clama por la guerra en Europa sigue diciendo, los rusos vienen, van a atacarnos. Tienes a todos esos tertulianos en la televisión y a esos generales que dicen, bueno, Vladimir Putin ha dejado claro que cuando termine con Ucrania seguirá hasta Londres. Excepto que Vladimir Putin nunca ha dejado claro nada de eso. Esa gente simplemente mira a la cámara y miente. Pero si censuras todas las demás voces, entonces la población piensa, Dios mío, los rusos vienen. Estás empezando a fomentar el miedo y la psicosis en tus sociedades para prepararlas para la guerra. Y hemos visto al general francés diciendo que el pueblo francés tiene que prepararse para la guerra y prepararse para sacrificar a sus hijos. Aunque ya sabes, no solo Vladimir Putin nunca ha dicho que tenga intención de continuar con conquistas militares,
sino que él y otros funcionarios de su gobierno han dicho exactamente lo contrario en muchas ocasiones. No tienen ninguna intención de ese tipo. Así que, al aprobar una ley en su Duma y decir, no tenemos pretensiones territoriales, no invadiremos ningún otro país, todo este llamamiento a las armas, los rusos están llegando, se va a desinflar. La credibilidad de quienes afirman que Rusia va a invadir Europa caerá a cero. Luego, hay disposiciones en el plan de paz sobre la reconstrucción de Ucrania. Y aquí es donde algunas personas, creo, se equivocan, porque dicen, van a usar los activos rusos, $100.000 millones en activos rusos. Bueno, sí, pero cuando la guerra termine, los rusos querrán invertir en Ucrania y en su reconstrucción. ¿Por qué? Porque no les conviene a largo plazo tener una Ucrania rota, empobrecida y plagada de nazis en su frontera. Sí les conviene tener una nación socia próspera, bien organizada y pacífica, algo parecido a la Bielorrusia actual. Pero si esto se hace en colaboración con Estados Unidos, que es la esencia del plan de paz, entonces los rusos tienen un papel en definir cómo se invierte ese dinero, las prioridades, el programa, con el fin de convertir a Ucrania en esa nación socia. Mientras que, según el modelo europeo, los rusos no tendrían voz alguna. Estaría completamente gestionado por Londres, París y Berlín. Y el dinero ruso simplemente sería confiscado. Ya sabes, inventarían justificaciones indirectas y legalistas, diciendo, sí, bueno, solo estamos usando esto como garantía, y luego nuestros bancos concederán préstamos a Ucrania con esta garantía. Y luego, ya sabes, al final simplemente se quedarían con el dinero, alegando que se trata de reparaciones que deben pagarse. Así que muchas gracias, la cantidad coincide exactamente con esta suma, y por lo tanto, nos lo quedamos. He estado prediciendo desde agosto, desde Alaska, que esto es lo que va a pasar con los activos rusos congelados en Europa, que van a ser transferidos a Estados Unidos. Y luego, en los 28 puntos, se establece que este dinero va a ir a un fondo común que se desplegará en cooperación entre Rusia y Estados Unidos. Uno de los objetivos de esta cooperación es precisamente profundizar la relación entre ambos países de una manera amistosa y constructiva. Y entonces, hay disposiciones sobre educación, sobre erradicar el nazismo, sobre erradicar las ideologías racistas. Y no sé por qué, pero algunas personas dijeron algo como, sí, esto está ahí porque quieren imponer el LGBT en Rusia. Sabes, eso requiere mucha imaginación, porque ¿por qué estaría eso ahí? Quiero decir, a Trump no le importa el colectivo LGBT, y los rusos obviamente van a decir que no a algo así. Esto refleja uno de los 4 puntos que los rusos establecieron cuando lanzaron la, como lo llamas, operación militar especial. Uno de ellos era la desnazificación. De eso trata esa disposición en el plan de paz de 28 puntos, de la desnazificación, lo que significa que hay que reformar la educación, porque, entre otras cosas, una de las primeras leyes que aprobó la Junta Ucraniana en 2014 fue una que convertía a los colaboradores nazis de la Segunda Guerra Mundial en héroes nacionales. Y esa ley contempla cargos penales contra quienes nieguen su heroísmo. Y luego, ya sabes, los libros de texto en las escuelas ahora son abiertamente racistas y fomentan el miedo y el odio hacia Rusia. Y luego hay una disposición sobre el idioma y demás. Tal como lo interpreto, está muy cerca de lo que los rusos han estado exigiendo desde los acuerdos de Minsk. Así que lo veo como un marco muy positivo y alentador para las negociaciones. No creo que los rusos estén especialmente obsesionados con el territorio, que es donde mucha gente piensa que los rusos salen perdiendo, porque ya sabes, se les pide que renuncien a algo y que congelen las líneas de demarcación donde están, en lugar de tomar por completo, ya sabes, Zaporizhia, Kherson y demás.
No creo que a los rusos les importe. La razón por la que no les importa es porque la parte importante no es lo que muestran los colores en el mapa. Lo que les resulta relevante es quién tiene la dominancia política, quién ejerce una influencia política decisiva. Hay dos maneras de lograrlo. Una es militar y la otra es, digamos, administrativa. Básicamente todo pasa por lo que sean, unidades de administración local, los ayuntamientos, la policía, el ejército y así sucesivamente. Puedes entrar con tropas, con armas, y tomar el control de estas instituciones, ciudad por ciudad, imponiendo tu voluntad de esa manera. O puedes pasar por Kiev, tomar el control del gobierno central, y luego ejercer esa influencia de arriba abajo con el mismo efecto, solo que mucho más barato y sin el derramamiento de sangre ni la destrucción. En mi opinión, los rusos seguirán librando la guerra si es necesario, pero si no tienen que hacerlo, se detendrán donde estén. Y entonces muchas de estas cuestiones se resolverán mediante negociaciones y, digamos, medidas graduales que se aplicarán a lo largo de años y décadas, porque los rusos buscan una solución permanente. No, ya sabes, colorear todo el mapa de rojo y decir, bueno, hemos hecho todas estas grandes conquistas, porque entonces hay que administrar esas zonas. Aún así, hay que gestionarlas. Es más fácil si, ya sabes, se gana influencia sobre Kiev y luego las autoridades ucranianas dirigen el país de una manera que lo acerque a tus objetivos, que de nuevo son tener una nación asociada y amistosa y un colchón entre Rusia y Occidente, una nación neutral. Creo que el plan de paz de 28 puntos es una base sólida para todo eso. Muchos de los detalles que contiene no están realmente fijados. Podrían adaptarse en las negociaciones. Algunos de ellos ofrecen a Rusia una forma de mostrar buena voluntad mediante el compromiso, diciendo, de acuerdo, bien, podemos compartir la central nuclear de Zaporilla, la gestionaremos conjuntamente. Eso está bien. Así que lo interpreto de una manera muy positiva. No estoy seguro de por qué tantos analistas lo ven como una especie de trampa siniestra para los rusos. Si lo comparas con el plan europeo, que los europeos redactaron prácticamente como una reacción de pánico e instintiva, verás que es muy diferente. Y también se ve que los europeos están extremadamente molestos con el plan de paz estadounidense y están intentando bloquearlo por todos los medios posibles. En realidad, están intentando elaborar una alternativa a lo que propusieron los estadounidenses. ¿Qué te pareció la reunión en Ginebra? Ya sabes, Marco Rubio estuvo allí hablando. Parece que CNN informó de que se eliminaron 3 puntos cruciales del documento. Uno de ellos eran las concesiones territoriales, otro la limitación del tamaño del ejército ucraniano, y el tercero, la adhesión de Ucrania a la OTAN. Ahora bien, si suponemos que los europeos consiguieron eliminar esos puntos del documento, ¿es eso posible? ¿Crees que sigue siendo viable? Creo que todo es posible, pero es muy poco probable, porque la oposición a este plan de paz está siendo impulsada por actores muy débiles. Estamos hablando de los europeos. No tienen cartas que jugar, no tienen ejército, no tienen ninguna influencia. Además, los principales impulsores de esta oposición al plan estadounidense son los gobiernos de Londres, París y Berlín. Los tres son profundamente impopulares en sus propios países. Y luego, ya sabes, parte del juego también implica esas investigaciones anticorrupción que se están llevando a cabo en Ucrania. Está claro que las dirige la parte estadounidense. Ellos controlan esas agencias anticorrupción. El caso de malversación de $100 millones fue solo la punta del iceberg, pero ya ha hecho añicos a la camarilla gobernante en torno a Zelensky. 3 o 4 de sus colaboradores más cercanos han huido y se han ido a Israel. Yermak, no sabemos si va a durar en el gobierno. Está bajo una presión tremenda.
Pero, como ahora sabemos, la verdadera investigación por corrupción acabará salpicando a muchos de esos belicistas europeos, los estonios, los franceses, los británicos y los alemanes, porque estamos hablando de entre 50 y 100 mil millones de dólares con B. Creo que parte del juego consiste en ejercer presión sobre ellos, porque si no lo hacen, podrían salir a la luz cosas realmente feas en un futuro muy próximo. Y creo que esta es parte de la razón por la que Donald Trump fue recientemente a Londres y se reunió con Keir Starmer. Ya sabes, lo que se dice de esas reuniones es casi como si hubiera ido allí a tomar una taza de té y unos bollos. Pero creo que, a puerta cerrada, la conversación podría ser diferente. Quizás sea más bien algo como: mira, tenemos toda esta información, tenemos rastros de esta cantidad de dinero, movimiento a bancos londinenses. Traces of this much money moving to London banks. Please cooperate. We can do this the easy way or we can do it the ugly way. Por favor, coopera. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Creo que advertencias similares probablemente se enviaron a otros lugares de Europa, París, Estonia en particular. Al parecer, los bancos estonios han sido uno de los principales conductos para esto, y en última instancia, la mayor parte de este dinero proviene de los contribuyentes estadounidenses. Así que, si esto sale a la luz, va a ser realmente embarazoso para los europeos y va a provocar indignación entre el pueblo estadounidense hacia las élites europeas. E incluso antes de que se sepa mucho sobre todo esto, ya está fortaleciendo la posición de personas como Robert Fico y Viktor Orbán, que quieren preservar la paz en Europa y reformar la Unión Europea. In Europe and who want to reform the European Union, and it's weakening the hand of Ursula von der Leyen. Y está debilitando la posición de Ursula von der Leyen y Kaja Kallas, que ni siquiera sé para quién trabajan, pero desde luego no trabajan para ningún electorado tal y como lo reconoceríamos en una democracia. Así que todo esto está afectando no solo a Ucrania, sino también a la URSS. Las concesiones territoriales podrían, ya sabes, ir y venir más de una vez. Al final, creo que cuanto más tiempo los ucranianos y los europeos se opongan al plan de paz estadounidense, peor será su posición, porque mientras tanto, los rusos están ganando terreno. Y hay muchas posibilidades de que en los próximos 2 o 3 meses las fuerzas rusas estén en el río Dnieper. Y sabes, curiosamente, una de las disposiciones del plan de paz es que los rusos no interferirán con el comercio ucraniano a lo largo del río Dnieper. Tal vez ya estén viendo el problema por adelantado. Bueno, ya veremos. Ya están cerca del Dnieper en el sur. Pero sabes, me pregunto, también tuvimos tweets, declaraciones no oficiales de personas como Kirill Dmitriev, que dijo que este acuerdo de paz se basa en el entendimiento alcanzado entre ambas partes en Alaska en agosto. Reached between the two sides in Alaska in August, No sabemos exactamente qué fue, porque solo recibimos informes muy generales de esas reuniones. Pero imagino que si se reunieron allí en persona, se intercambiaron notas muy detalladas entre ambas partes. Y luego, poco después de esa reunión, el propio Kirill Dmitriev tuiteó que Vladimir Putin y Donald Trump evitarán que estalle la Tercera Guerra Mundial. Evitarán. No dijo podrían, tal vez o deberían. Dijo evitarán. Eso me indica que han llegado a algún tipo de entendimiento y que desde agosto han trabajado sobre esa base para elaborar un plan de 28 puntos. Alex, creo que el punto principal, uno de los puntos principales que has planteado, es que Rusia quiere que Ucrania sea algo parecido a Bielorrusia, un país próspero, tranquilo y neutral. Pero el caso de Ucrania es diferente al de Bielorrusia, porque Rusia quiere que Ucrania se mantenga neutral. No quieren que un gobierno en Ucrania se convierta en el peor enemigo de Rusia, trayendo a la OTAN y todos esos escenarios de los que hablábamos. Pero cuando los europeos presionan por, digamos, 600.000 soldados, o en algunos documentos 800.000, esto no es una buena señal para ningún acuerdo. Si quieres un estado neutral en tu frontera, no construyes un ejército que ninguno de los países europeos tiene en tamaño. Ya sabes, porque esto... Adelante.
Go ahead. Yeah, well, that's another one of those points that could be two or Sí, three bueno, pages, ya because sabes, ese es otro de esos puntos que podrían ocupar 2 o 3 páginas, porque el acuerdo no dice 600, 800 soldados, dice personal militar. Así que ya sabes, eso podría significar tropas listas para el combate, reservas, podría ser personal administrativo y así sucesivamente. Así que quizá estemos hablando de 50,000 tropas listas para el combate, quizá 200,000 o 300,000 reservas, quizá 100,000 o 200,000 de personal administrativo o auxiliar, y así sucesivamente. No es que, quiero decir, cuando empezó esta guerra, cuando Ucrania estaba en su punto máximo de fuerza, según los propios ucranianos, tenían cerca de 600,000 o 700,000 tropas. close to like 600,000-700,000 troops. Zelensky himself was talking about over 1 million. El propio Zelensky hablaba de más de 1,000,000, pero creo que estaba exagerando. Así que ya sabes, eso devolvería al ejército ucraniano al punto en que estaba cuando comenzó la guerra en 2022. No creo que ese sea el propósito del acuerdo, y tampoco creo que los rusos aceptarían eso. Y si no están de acuerdo, no tienen por qué firmar el acuerdo de paz. Así que ya sabes, imponerles este tipo de solución me parece que, si fuera una trampa, sería la trampa más tonta jamás ideada, porque no van a pasar por alto ese detalle. Creo que la cifra es considerable, pero se refiere al personal militar, no a tropas listas para el combate, no a soldados. Not combat-ready troops, not soldiers. Yeah. Alex, the other point is the case of Steve Witkoff. Alex, el otro punto es el caso de Steve Witkoff. Sabemos que va a Rusia con lo que parece ser un documento oficial y que va a comunicarse con el presidente ruso y su administración. Viendo la forma en que están atacando a Steve Witkoff en Estados Unidos, de algún modo en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales, llamándole títere ruso, agente de la KGB, diciendo que tiene muchos vínculos con Rusia, todo esto demuestra que algo está ocurriendo entre bastidores, que esta gente no está contenta con ello. ¿Cómo ves la división, una especie de fractura o ruptura que está ocurriendo dentro de la administración Trump? Parece que Marco Rubio y Keith Kellogg estuvieron involucrados en el plan, en el documento que se publicó, y todo el mundo se preguntaba por qué necesitaban publicar ese documento. Da la impresión de que Keith Kellogg estaba detrás. Lo difundió antes de dimitir de su cargo. ¿Cómo ves que Donald Trump gestione este tipo de diferencias dentro de la administración? Tenemos que suponer porque no lo sabemos, pero me parece que Trump tuvo que, digamos que no quería mostrar sus cartas demasiado pronto. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que mantuvo a Keith Kellogg para que pareciera que estaba considerando una resolución de tipo pro-europea y antirrusa a esta crisis, y para darles la esperanza de que podrían lograr que Trump volviera a su juego. Aunque siempre me pareció un poco falso, porque Trump ya había rechazado ofrecer a Ucrania una garantía de seguridad, que era la máxima prioridad para los europeos. Eso es lo que Keir Starmer había estado intentando conseguir en sus primeros viajes a Washington, D.C., al comienzo de la administración Trump. Esto es lo que Vladimir Zelensky intentaba conseguir cuando el año pasado, en octubre, creo, o quizá incluso en septiembre, voló a Nueva York antes de que Trump fuera siquiera elegido. Decía, bueno, aquí te daremos este acuerdo de 500,000 millones en recursos naturales a cambio de una garantía de seguridad. ¿Qué significa eso? Pues una garantía de seguridad básicamente significa que si, digamos, Polonia, Francia, Reino Unido o Alemania despliegan algunas tropas de disuasión en Ucrania, da igual, 10,000, 20,000, 30,000, no importa, no van a ganar la guerra. Pero cuando sean atacadas, como lo serían, entonces podrían decir, ajá, mira, los rusos nos atacaron. Ahora tienes que cumplir con tu garantía de seguridad.
Así que eso fue básicamente como un cable trampa para la Tercera Guerra Mundial. Y Trump dijo, no, no voy a darte una garantía de seguridad. Luego, durante varios meses, hubo un tira y afloja, más o menos desapareció del ciclo de noticias. Pero hubo ese intercambio sobre los recursos naturales de Ucrania, ya sabes, los minerales, lo que fuera, unos 10 o 12 billones de dólares en valor. Y resultó que hicieron un acuerdo secreto con los británicos, dándoles el control de la mayor parte de la riqueza de recursos naturales de Ucrania. Después de eso, Boris Johnson fue a Ucrania para intentar convencer a Zelensky de que colaborara con Trump, pero nada de eso ocurrió. Así que creo que todo este juego con Steve Witkoff fue tan auténtico como cuando Trump dijo, oh, estoy muy decepcionado con Putin. Todo es puro teatro. Todo está dirigido a ciertos sectores políticos internos, a un público que necesita desviar y apaciguar para que no se vuelva en su contra ni intente sabotear su acuerdo de paz. Pero creo que, desde el principio, la intención era apaciguar a Europa. Y te voy a contar una historia que es extremadamente importante. Dame un segundo. Perdón, mi mayordomo me está pidiendo instrucciones. Un muy buen ejemplo es lo que ocurrió en Bosnia y Herzegovina. He hablado de ello durante las últimas 2 o 3 semanas en algunos podcasts y publiqué un artículo al respecto porque es sumamente importante, aunque no aparece en el ciclo de noticias en absoluto. Es decir, Bosnia y Herzegovina. Su capital es Sarajevo, ¿verdad? Allí fue donde se desencadenó la Primera Guerra Mundial. Se estaba preparando para convertirse en el segundo frente en la guerra de Occidente contra Rusia. Esto se estaba haciendo provocando enfrentamientos entre serbios, croatas y musulmanes, los 3 pueblos constituyentes del país, y especialmente antagonizando a la entidad serbia, hasta el punto de que, este otoño, planean un referéndum de secesión. La República Srpska debe separarse de Bosnia. Y eso casi cualquier sin que remar y ejerció y el resto de la fortuna con el gobierno en Sarajevo. Bueno, si esta guerra ocurriera, Serbia no podría mantenerse neutral. Tendría que intervenir del lado de la República Srpska. Croacia se vería arrastrada porque tiene una minoría croata en Bosnia, y Croacia es un país miembro de la OTAN. Hungría también podría verse implicada en la guerra. Hungría también es miembro de la OTAN. Así que esto podría abrir prácticamente un frente, la OTAN contra Serbia y la República Srpska, en cuyo caso Rusia tampoco podría mantenerse neutral. Tendría que intervenir. Así es como planearon el conflicto, para arrastrar a Rusia a una guerra en un segundo frente. El guión es muy parecido a cómo se gestó la Primera Guerra Mundial. World War I was engineered. And World War I ended up... Y la Primera Guerra Mundial terminó con una devastación total en toda Europa y unos 40 millones de víctimas. Así que esto fue lo que ocurrió. Primero, los rusos ejercieron presión sobre el liderazgo serbio en la República Srpska para que trabajara dentro de los acuerdos de Dayton, que fue la forma en que se constituyó el país cuando la guerra terminó en 1995. Luego, Donald Trump en realidad puso su peso político detrás de Milorad Dodik, que era un presidente muy popular de la República Srpska. Así que pues el liderazgo serbio a través de, digamos, un candidato interpuesto, Milorad Dodik. Así que ellos, ya sabes, cumplieron formalmente con el dictado de Sarajevo, de la Federación, que llega a través de la Unión Europea. Lo siento, es complicado, pero básicamente lo que quiero decirte es que la guerra en Bosnia se ha desactivado por el momento, al menos durante un año, porque los serbios aceptaron retrasar su referéndum aproximadamente un año. Así que, en lugar de celebrarlo ahora, podrían hacerlo dentro de un año. Pero ya sabes, para entonces veremos. En cualquier caso, en Bosnia se percibía ampliamente que los británicos estaban en la presión que conducía a la guerra.
Fue muy evidente que fue la cooperación entre los rusos y la administración Trump lo que desactivó este polvorín. Hace unas 3 semanas conocí a uno de los miembros, creo que lo mencioné en nuestra última conversación, de uno de los miembros del gobierno de la República Srpska, que me lo dijo. Me comentó que desde que Trump asumió el cargo, las cosas están mucho, mucho mejor. Dijeron que la diferencia era como la noche y el día. Y luego otro político croata, no me lo dijo directamente, lo escuché en una entrevista de podcast, afirmó que la diferencia entre Bosnia durante la administración Biden y ahora es como vivir en otro planeta. Esto no se comenta en los medios. This is not discussed in the media. Nobody's talking about Bosnia-Herzegovina. There are no... Nadie habla de Bosnia y Herzegovina. No hay donantes adinerados de Bosnia y Herzegovina a los que Trump tenga que complacer. No existe un gran bloque de votantes de serbios bosnios, ni de serbios en general en Estados Unidos. Así que este es un ejemplo en el que parece que, gracias a la cooperación entre Rusia y Estados Unidos, la Tercera Guerra Mundial en Europa realmente se desactivó por el momento. Y si es así, y esta es una historia real, ya sabes, no una conspiración, es una historia real que los medios están ignorando. Si ese es el caso, podría ser que se esté llevando a cabo un esfuerzo similar de manera sincera en Ucrania. Y no solo eso, podría ser que se esté llevando a cabo un esfuerzo similar de manera sincera en Oriente Medio. A similar effort is being earnestly pursued in the Middle East. Because remember, not long ago, Porque recordad, no hace mucho Al-Jolani fue a Moscú y se reunió con Vladimir Putin. Y todo el mundo decía, ¿de qué va esto? Los rusos están traicionando al pueblo sirio. Y luego después de eso, Al-Jolani fue a ver a Trump y a todos se les explotó la cabeza. Mirad, Donald Trump está estrechando la mano de un decapitador de Al-Qaeda. Pero ya sabéis, nadie parece considerar que lo que mencionó mi amigo Tom Luongo es que Trump y Putin básicamente le estaban diciendo a Jolani, ahora trabajas para nosotros y estamos jugando a un juego distinto al de tus amos británicos y turcos. Y creo que, en cierto modo, también se está incorporando a Turquía para cooperar en esto. Creo que la gente dice que le doy demasiado crédito a Trump, pero creo que es plausible, e incluso diría probable, que se esté desarrollando y preparando una nueva arquitectura de seguridad para el mundo en este mismo momento. La paz en Ucrania será una parte fundamental de esa ecuación, y las investigaciones en curso contra el gobierno ucraniano, los oligarcas y el liderazgo europeo forman parte de ello. Se verán obligados a sumarse o pasarán a la historia. Esto va a provocar una ola de cambios de régimen en Europa. Así que ya sabes, la paz está siendo impulsada por actores muy poderosos, Rusia y Estados Unidos, y está siendo rechazada por actores muy débiles que no tienen cartas que jugar. Alex, realmente creo que el núcleo de lo que está ocurriendo en Ucrania es la corrupción. Porque si de verdad hacen algo al respecto, y si la gente se informa sobre lo que ha pasado en Ucrania, quién recibe el dinero, quién se beneficia de la guerra, eso supondría un cambio radical en Europa. Y ya sabes, hay un nuevo artículo en The Telegraph atacando a la oposición en Alemania, diciendo que la AfD tiene vínculos con Rusia. Hablan de cómo están conectados con Rusia, de que tienen muchos lazos con Rusia, porque creen que la única manera de que lleguemos a conocer la corrupción, sus raíces, hacia dónde va y hasta qué punto llega, será a través de uno de estos 3 países clave en Europa: Alemania, Francia y el Reino Unido. Sabemos que el Reino Unido no va a cambiar. No habrá ningún giro en la política británica en un futuro próximo, ni a corto ni a largo plazo. La única opción real sería Alemania. Si llegan al poder en Alemania y empiezan a mostrar a la gente lo que ha ocurrido, mostrando los documentos, las raíces y hasta qué punto llega la corrupción en el caso de Ucrania, ¿cómo lo ves? Porque si asumimos que un nuevo gobierno en Ucrania realmente haría algo al respecto, eso sería un poco ilusorio. El nuevo gobierno se enfrentaría a muchos problemas en Ucrania,
incluso si se llegara a algún tipo de acuerdo. Entonces, ¿cómo ves el movimiento hacia estos ataques contra la AfD? Parece que los ataques apuntan exactamente a lo que acabo de mencionar. Creo que probablemente lo sabremos pronto, pero es imposible predecirlo. Es muy evidente que los europeos están ahora en una especie de pánico y están redoblando la censura, porque realmente no quieren que la gente descubra lo que estamos a punto de descubrir. Un amigo mío, tengo que mencionarlo, porque sospecho que están considerando volver a introducir confinamientos para tener una forma de obligar a la gente a quedarse en casa, como toques de queda, para asegurarse de que la gente no puede ir a protestar. De ese modo, pueden implantar un régimen de censura muy draconiano. Y ya sabes, un buen amigo mío tiene un canal muy popular en Facebook. Bueno, no sé si lo llamarías un canal, pero tenía unos 70,000 seguidores. Y fue una de las personas que, muy al principio, presentó una oposición significativa a los confinamientos en 2020 y 2021. Ganó muchos seguidores y siguió hablando de los problemas de los confinamientos y de la pandemia, y ya sabes, de lo que hizo a los niños en las escuelas y todo eso. Luego, de repente, después de 5 años, borraron completamente su cuenta de Facebook. Sabes, en Croacia, mucha gente usa Facebook porque Twitter no es tan popular y la gente aún no. Aquí en Brasil, Sí, así que Facebook es un poco desproporcionadamente importante. De repente él, sin advertencias, sin un elimina esta publicación ni nada por el estilo, fue completamente aplastado. Bueno, él lo vio venir, así que tenía una cuenta de respaldo que casi no tenía conexión visible con él. Se llamaba simplemente Free People. Y creo que en 1 o 2 días también eliminaron esa cuenta. Luego, ya sabes, la semana pasada, una baronesa británica, Heather, o no recuerdo su nombre, publicó una investigación de 1,500 páginas sobre los confinamientos de 2020 y 2021. Y no era una investigación sobre la devastación que causaron, cómo dañaron a los niños que no podían ir a la escuela, qué perjuicio económico provocaron al destruir tantas pequeñas y medianas empresas, la gente perdiendo ingresos, la deuda disparándose, o quién debería pasar el resto de su vida en prisión. Fue más bien algo como, ¿cómo podríamos haber hecho esto mejor? Y la conclusión de su investigación fue que el gobierno fue demasiado indeciso. No nos confinó con suficiente firmeza. Dijo que los confinamientos podrían haber sido más cortos si hubieran actuado con más contundencia y menos vacilación al aplicar todas esas medidas, que incluían el rastreo de contactos, las mascarillas, el distanciamiento social y así sucesivamente. Todas esas cosas que se ha demostrado que no tienen una base científica sólida. Así que, para evitar confinamientos más largos, sería necesario aplicar con rapidez y dureza todas esas medidas absurdas. Así que me pareció realmente extraño que acabara publicando esta investigación en este momento. Y luego, 2 días antes de que se publicara la investigación, recibimos una advertencia muy contundente del Banco Central Europeo, diciendo que las cosas están realmente difíciles, que va a haber una crisis y que los bancos en Europa deben estar preparados. Eso es inusual, porque normalmente los bancos hacen todo lo posible por asegurar a todo el mundo que todo va bien. No corráis al banco a sacar vuestro dinero, todo está genial, no hay peligro, tranquilos, seguid adelante, aquí no pasa nada. En cambio, ahora están lanzando esta advertencia tan seria. Y así están silenciando a las personas que están en contra del confinamiento. Están publicando investigaciones diciendo algo como, de acuerdo, los confinamientos tienen que ser mucho más duros la próxima vez. Y luego, ya sabes, nos advierten de que algo va mal con el sistema bancario, que es exactamente lo que provocó el confinamiento anterior. Bueno, ya sabes,
En 2019 tuvimos eso que se llamó la repocalipsis, cuando los mercados de repos explotaron. Y ahora sabemos que el verano pasado, no el verano de 2025, sino el de 2024, el Banco de Inglaterra tuvo que intervenir en los mercados británicos de repos. Repo significa acuerdo de recompra. Se trata de acuerdos de endeudamiento a corto plazo entre bancos. Los bancos se prestan dinero entre sí de forma rutinaria durante la noche, simplemente para poder cerrar sus libros y equilibrar todo. Así que, si un banco tiene falta de liquidez, puede pedir dinero prestado a otro banco ofreciendo garantías solo por una noche o por un plazo muy corto. Pero este mercado puede paralizarse si surge la sospecha de que uno de los bancos del sistema está en quiebra y no podrá devolver el dinero. Entonces los demás bancos dicen: lo sentimos, no podemos prestarte dinero, ni siquiera por una noche. Adiós. En ese momento, el Banco Central tiene que intervenir y empezar a proporcionar liquidez, porque de lo contrario el sistema se detiene. Así que el Banco de Inglaterra tuvo que intervenir en los mercados de repos, creo que en julio de 2024. Supimos que la Reserva Federal volvió a intervenir en los mercados de repos hace apenas unos meses o semanas. Así que algo se está desmoronando. Hay una implosión que poco a poco se está convirtiendo en una avalancha. Creo que los europeos están considerando confinamientos. Y también creo que esta es la razón por la que en septiembre, cuando Ursula von der Leyen pronunció su discurso sobre el estado de la Unión Europea ante el Parlamento Europeo en Bruselas, dijo que estamos al borde de, si no ya dentro de, una nueva emergencia sanitaria global. Usó exactamente esas palabras. Y ahora han pasado más de 10 semanas desde que dio ese discurso y nadie ha mencionado nada sobre ninguna emergencia sanitaria. Así que, ya sabes, lo que pienso es que son conscientes de que va a haber una crisis muy dramática en Europa. No tienen una solución. Y ahora están haciendo una lluvia de ideas, como, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, ya sabes, alguien dice, bueno, puede que tengamos que volver a confinar a la gente. Y así fue como esa frase acabó en el discurso de Ursula von der Leyen, lo cual era obviamente falso, porque si hubiera una verdadera emergencia sanitaria lo sabríamos. Estarían diciendo, oh, hay un virus muy peligroso suelto, así que ponte la dichosa mascarilla, mantén la distancia social, trabaja desde casa, y cosas así. Porque si hay una emergencia sanitaria, y después de tu discurso no dices nada, significa que no la hay. Probablemente el virus que anda suelto está en el sistema bancario. Es el virus bancario. Aún no lo sabemos. Pero la derrota en Ucrania, la presión que ejerce la administración Trump, va a provocar un colapso en algún momento. Y creo que o bien será necesario llevar a cabo una reforma muy radical de la Unión Europea, o bien se producirá una desintegración completa de la Unión Europea y de la OTAN. Entonces, probablemente, los países individuales, si la AfD llega al poder en Alemania, formarán una nueva alianza, Alemania y Estados Unidos por un lado, y Alemania con Rusia por el otro. Los países tendrán que encontrar su propio camino. Y creo que toda la fuerza gravitatoria los atraerá hacia el este. La iniciativa de la Franja y la Ruta, la integración de los BRICS, la Unión Aduanera Euroasiática y el Acuerdo de Cooperación de Shanghái serán el nuevo centro de gravedad. Y creo que, uno a uno, los países serán arrastrados en esa dirección una vez que toda esta farsa en Bruselas se desintegre. Alex, déjame ponerte un fragmento de un periodista australiano. Está hablando sobre la política, sobre cómo debería responder Europa, porque es una alternativa a lo que estamos comentando. De alguna manera, está relacionado con los medios de comunicación tradicionales. Y justo después de eso, quiero hacerte una pregunta sobre el nuevo artículo del New York Times. Pero antes de ir en esa dirección, esto fue lo que dijo este periodista australiano. Has repetido este argumento una y otra vez, y creo que es excelente.
Quiero decir, ¿dónde demonios está Europa? Tienen que dar un paso al frente y hacerlo por sí mismos. Quiero decir, vale, tienes este loco acuerdo de paz, que como dijiste, es una rendición. ¿Qué están haciendo los europeos para poner fin a este conflicto? Bueno, la mejor manera de poner fin al conflicto es darle a Ucrania suficiente poder de fuego para infligir a Rusia un daño tal que aumente el coste de la guerra para Rusia. Ahora bien, estoy totalmente de acuerdo en que esto ha sido un fracaso europeo, además de un fracaso estadounidense. Pero en este momento, Estados Unidos no está proporcionando ningún dinero a Ucrania. Apenas está haciendo más que Australia, que no está haciendo nada. Todo lo que hace Estados Unidos es vender armas que los europeos compran para los ucranianos. Así que los europeos están financiando todo el asunto. También proporciona inteligencia que permite a Ucrania dirigir sus armas. Ahora bien, estoy totalmente de acuerdo. Los europeos han sido negligentes al no construir sus propias industrias de defensa. Quiero decir, esta guerra lleva casi 4 años y es evidente que el arsenal occidental está agotado, mientras que nuestros enemigos Rusia, China, Corea del Norte e Irán están reponiendo sus arsenales a un ritmo acelerado. Pero esto es un fracaso por parte de los europeos. Estoy de acuerdo. También es Donald Trump en su peor versión, porque todo lo que quiere aquí es que Ucrania se rinda para poder decir que ha traído la paz, conseguir un premio Nobel de la paz y, sin duda, tener a Putin ayudándole a levantar algunas torres Trump en Rusia. Yeah. You get the tone. Here is Alex. What was published Sí, in New York entiendes Times. el tono. Says Russia has reached Entonces, a Alex, volume of esto es lo que publicó The New York Times. which allows The New York Times dice que Rusia ha alcanzado tal nivel de producción de misiles de largo alcance que no solo puede usarlos regularmente en Ucrania, sino también acumular un arsenal. weapons to Ukraine. Y él está defendiendo el envío de más armas a Ucrania. Defeat Russia in Ukraine in terms of Si todo Occidente no puede derrotar a Rusia en Ucrania, no puede superar a Rusia en la producción de misiles de largo alcance, munición, todo eso, how is ¿cómo es posible que Europa ayude a Ucrania sin Estados Unidos? Ukraine Porque no sé si Australia está ayudando a Ucrania de la misma manera que Europa, poniendo todo sobre la mesa. ¿Y tú cómo te sientes? Porque estás en Europa. How do you feel? Because you Escuchas a alguien de Australia decir eso. ¿Qué significa para ti en Europa? What does that mean for you in Europe? It means that he's a complete moron. That's what it means. Significa que es un I mean, completo he idiota. talks like he spent Eso es the lo last que 4 years significa. under a rock and Quiero has- decir, habla como si hubiera pasado los últimos 4 años viviendo bajo una roca, porque llevamos prácticamente 4 años escuchando exactamente los mismos argumentos. Oh, tenemos que proporcionar armas más destructivas a Ucrania para que puedan aumentar el coste para Rusia y obligarla a ceder. Y la situación ha ido empeorando cada vez más. Europa tiene cada vez menos armas. Y ya sabes, Trump ha dicho, oye, te daré armas, pero te va a costar. Así que Trump está ayudando a arruinar a Europa porque no pueden asumir sus pérdidas. No pueden llegar al punto de decir, el proyecto Ucrania fracasó. Project Ukraine failed. Let's cut our losses and let's get out of here. Let's declare victory and Cortemos nuestras pérdidas y salgamos de aquí. Proclamemos la victoria y firmemos algún tipo de paz que nos salve la cara. Ellos están completamente atados a esta guerra, no pueden rendirse. Y por eso se han convertido prácticamente en el hazmerreír del resto del mundo, porque siguen apostando por un juego perdido. Y este idiota, Greg Sheridan, ahora, después de 4 años de guerra, dice lo mismo. Algo así como, haz más de esto, que básicamente significa, sigue cavando más hondo. ¿Qué armas? ¿Qué armas exactamente? Las únicas armas a las que se podría escalar desde aquí son las nucleares. Así que, si se refiere a armas nucleares, debería decirlo. A ver cuánta gente está de acuerdo con él. Storm Shadows, misiles Taurus, todo se ha reciclado dentro del mismo relato mediático. Been recycled through the same media narrative. And before that, we had the M777. Y antes de eso, ya sabes, teníamos los obuses MiC-107, y estaba el obús Caesar, y los F-16, y los TAC-MS, y luego los ataques de mayor alcance. Y ya sabes, mientras tanto, todo lo que están haciendo es prolongar la guerra, sacrificando a más de 1000 hombres ucranianos al día, y también a la OTAN. Ya sabes, hay muchas tropas de la OTAN siendo masacradas cada día.
y no hay esperanza de ganar. Simplemente no hay absolutamente ninguna esperanza de ganar. Lo que intentan hacer es ganar tiempo para prepararse para una guerra mayor. Y ya sabes, parece que están preparando a Moldavia y Finlandia para que sean el próximo frente. Han perdido los Balcanes por el momento, pero ya sabes, puede que lo intenten de nuevo. No van a rendirse. They might try again, they're not going to give up. So this talk about giving them more weapons. Así que todo ese discurso sobre darles más armas para aumentar el coste para los rusos, para llevarlos a la mesa de negociación, es falso. Es el mismo argumento que ha demostrado ser una estupidez durante los últimos 4 años. Es solo una forma de fingir que se puede sacar algo de esto, de ganar tiempo y luego ampliar la guerra, ya sea en los países bálticos o en los Balcanes, o quién sabe, quizá involucrando a Moldavia y Rumanía. Quiero decir, ya sabes, también están preparando eso si pueden, y por tanto es sumamente, profundamente irresponsable y en realidad repugnante. Pero ya sabes, ese tipo no estaría donde está, el editor de Asuntos Exteriores de la publicación que sea. A esta gente se la selecciona por una razón, y si hablara de paz y dijera que el plan de paz de Trump era en realidad un marco viable, perdería ese trabajo mañana mismo. He would lose that job tomorrow. Yeah. Alex, with the case of Venezuela, Alex, con el caso de Venezuela, parece que en Estados Unidos, no sé si viste las últimas encuestas, CBS informó que el 70% de los estadounidenses están en contra de la guerra en Venezuela, o en contra de Venezuela. E incluso Rand Paul ha estado hablando del tema. Todos los políticos, Thomas Massie, Marjorie Taylor Greene, por cierto, ella ha dimitido de su cargo. Entonces, ¿cómo ves el caso de Venezuela? Por otro lado, me parece que Donald Trump está poniendo esto. Todo el mundo dice, ya sabes, que se están viendo las armas, los bombarderos que van a la región. Se siente que Estados Unidos podría atacar a Venezuela. Pero por otro lado, Donald Trump dice que podría considerar hablar con Maduro. ¿Cuál es tu Maduro? What is your understanding of what's going on toward Venezuela? Entendimiento de lo que está ocurriendo con respecto a Venezuela? Bien, compartiré mi comprensión, aunque no estoy seguro de tener razón en esto. Pero creo que puede ser que Donald Trump esté ejerciendo presión sobre Venezuela, del mismo modo que estuvo aumentando la presión sobre Irán hace unos meses. Sabes, hubo un momento en que estaban llevando todos esos portaaviones y bombarderos estratégicos a Diego García y todo eso, y parecía que Estados Unidos iba a iniciar una guerra de cambio de régimen contra Irán, pero luego nunca ocurrió. Así que creo que quizá estén haciendo lo mismo ahora, por alguna razón. Y siempre he dudado de que se trate del petróleo, porque el petróleo sería la explicación más obvia. Pero si esa es la razón de la guerra, entonces Trump estaría malgastando los recursos militares de Estados Unidos y el dinero de los contribuyentes en algo que básicamente acabaría siendo un regalo para Wall Street y la City de Londres. Así que, si termina siendo eso, tendré que revisar mi posición sobre Donald Trump. Pero me parece que quizá el gobierno de Maduro, en algún momento, hizo un pacto con el diablo y han hecho ciertas cosas que ahora se están abordando en Estados Unidos. Una cosa que sabemos es que cuando comenzó la guerra en Ucrania en 2022, la administración Biden, alguien allí pensó, bueno, necesitamos petróleo, porque con el fracking estadounidense, el petróleo que se obtiene de eso no permite extraer combustible para aviones. No se puede extraer diésel. Así que para cosas como aviones, tanques y camiones pesados, ese petróleo no sirve. Pero Venezuela tiene petróleo pesado, del cual se pueden obtener todos esos componentes. Así que la administración Biden envió una delegación a Caracas e hicieron un acuerdo. No sabemos exactamente en qué consistía ese acuerdo, pero levantaron un montón de sanciones contra Venezuela. Y una parte de ese acuerdo, y aquí estoy especulando completamente, no lo sé, podría haber sido que Biden, o parte del plan de su administración, fuera inundar Estados Unidos con inmigración ilegal. Parecía que les gustaba especialmente el elemento criminal. Así que quizá parte de ese acuerdo fuera,
oye, ¿por qué no vacías tus prisiones y envías a esa gente a Estados Unidos? Ahí es donde la administración Trump podría tener muchos motivos de conflicto con el régimen de Maduro. Y además, parece que Venezuela formó parte del proceso de manipulación electoral en Estados Unidos. Había servidores y equipos de desarrolladores con base en Venezuela, así como en Serbia, entre otros lugares, que aparentemente desempeñaron un papel importante en manipular las elecciones estadounidenses, con operaciones bastante sofisticadas para asegurarse de que, ya sabes, ganara el candidato deseado. Y creo, esto es solo una suposición, que quizá la razón por la que Trump está acumulando tanta presión sobre el régimen de Maduro sea para obligarlo a cooperar, porque tal vez eso vaya a ser otra gran investigación que podría resultar extremadamente perjudicial para el DNC, sus oponentes políticos y para él mismo. Así que quizá Maduro, para evitar una guerra o para no sufrir el mismo destino que Muammar el-Gaddafi, tendrá que entregar lo que se le pide. Y si lo hace, bueno, eso podría ser algo tan importante como las investigaciones anticorrupción que se están llevando a cabo con respecto a Ucrania. Creo que el único punto que conecta a Venezuela con Ucrania y con Oriente Medio, con Israel e Irán, es Marco Rubio, Alex. Lo que hemos aprendido, porque estábamos criticando a Witkoff por lo que está haciendo en Ucrania y en las negociaciones con Irán, es que hace solo 2 días, el ministro de Asuntos Exteriores iraní dijo que habían llegado a un acuerdo 3 veces con Steve Witkoff. Comunicó eso a Washington, lo que en mi opinión significa Marco Rubio. Luego dijo que no estaban de acuerdo con ello. Ya sabes, lo mismo está ocurriendo con Ucrania. Si pasa algo en Venezuela, en mi opinión, todo gira en torno a Rubio, su posición y la forma en que está presionando por ello. Sí, lo sé. Eso es sin duda parte de la ecuación. Pero ya sabes, eso es un conflicto interno dentro de la administración Trump. Y al menos en lo que respecta a este acuerdo de paz de 28 puntos con Ucrania, me parece que Marco Rubio ha sido puesto en su sitio. Creo que Rubio y Kellogg podrían estar representando el bando perdedor en todo esto, porque ya sabes, Kellogg está fuera. Me da la impresión de que incluso el asunto Epstein también forma parte de la ecuación. Es difícil conectar los puntos exactamente para poder señalar algo con certeza, pero se ve que uno de los señores oscuros de la City de Londres ha caído, Lord Mandelson. No sé si esto tiene algún significado, pero al príncipe Andrés le han quitado, bueno, ya sabes, lo han convertido en un ciudadano privado. Están pasando muchas cosas, y creo que gran parte de ello ocurre bajo cuerda, cosas que no se mencionan en comunicados de prensa ni en ruedas de prensa, cosas que se hacen, ya sabes, al estilo mafioso. Y por supuesto, siempre va a haber quintacolumnistas en cualquier gobierno, y puede que Marco Rubio y Kellogg sean precisamente esos quintacolumnistas. Pero para mí en este momento, resolverlo de Venezuela es muy complicado, porque ya sabes, no me creo en absoluto la dimensión del narcotráfico en todo esto. Ni siquiera, sabes, Venezuela estaría en el puesto número 10 de la lista de problemas si el objetivo fuera combatir las drogas. El petróleo como garantía podría formar parte del asunto, pero tampoco creo que sea eso. Creo que quizá tenga que ver con los inmigrantes ilegales y la injerencia en las elecciones estadounidenses. Ya veremos. Pero sigo creyendo que Trump no irá a la guerra contra Venezuela. Creo que esto es solo una forma de aumentar la presión sobre el régimen de Maduro para que entregue lo que sea que Trump esté intentando obtener de él. Porque iniciar una guerra, hay todo tipo de formas en que puede salir mal, y no creo que Trump necesite eso en el periodo previo a las elecciones de mitad de mandato del próximo año. ¿Un gran fiasco en el Caribe? No creo que vaya por ahí. Así que, aunque Rubio esté presionando por un cambio de régimen en Venezuela
y luego un cambio de régimen en Cuba, y así sucesivamente, dudo mucho que Trump vaya a apretar el gatillo en ese sentido, porque creo que para él hay demasiado riesgo y prácticamente ninguna ventaja. ¿Cuál sería la ventaja? La ventaja es la garantía para Wall Street. No va a detener el tráfico de drogas porque, bueno, quizá algo de cocaína venga de Venezuela, pero no el fentanilo. Si quisieras abordar el problema del fentanilo, tendrías que ir a Canadá, tendrías que ir a México, tendrías que atacar a los bancos que blanquean dinero. Esa debería ser tu prioridad número 1 al hacer esto, pero no lo están haciendo. Así que se trata de otra cosa. Pero creo que el tiempo lo dirá. Con el tiempo sabremos más. Lo bueno es que mucha gente está haciendo un gran trabajo de investigación, así que la imagen acabará por aclararse. En realidad, Alex, no sé si escuchaste a Maduro hablar sobre el caso de drogas. Dijo que el 85% de estos acuerdos se realizan en Estados Unidos, dentro del sistema bancario estadounidense. Absolutamente. No, absolutamente. Toda la estructura del cártel de la droga no podría existir en absoluto sin no solo apoyo, sino el respaldo total de los bancos que blanquean dinero. Porque ya sabes, estos cárteles de la droga mexicanos venden unos 400 millones de dólares estadounidenses en drogas por semana. Y todo es en efectivo. No te emiten una factura para que pagues con tu tarjeta de crédito o débito. Todo es en efectivo. Así que obtienen unos 400 millones en efectivo por semana. ¿Qué haces con ese dinero? Necesitas un banco que blanquee el dinero para limpiarlo y depositarlo en tus cuentas, porque luego acaban comprando helicópteros y granadas propulsadas por cohete, y tienen submarinos. Los cárteles mexicanos tienen todo tipo de equipos muy sofisticados, caros y de nivel militar. Y no puedes comprar eso con efectivo apilado en palés. Tienes que tener cuentas bancarias limpias. Y luego, ya sabes, cuando tienes cuentas bancarias limpias, alguien es un firmante autorizado. En cambio, si solo tienes dinero en efectivo en almacenes, cualquier tipo que custodie el dinero puede decir, oye, ¿por qué no nos quedamos con este dinero? ¿Por qué tenemos que guardárselo al jefe? Podemos montar nuestro propio cártel. Así que eso sería un imán no solo para los miembros de nivel inferior del cártel, sino incluso para las fuerzas del orden o el ejército. Querrían hacerse con ello. Si está en el banco no se puede tocar. Solo el Chapo Guzmán y su director financiero tienen la firma en esa cuenta. Esas son las únicas personas que pueden manejar el dinero. De ese modo, el banco prácticamente consagra el liderazgo y la jerarquía del cártel. Sin los bancos que blanquean dinero, se dividirían en 1000 grupos rivales, que probablemente acabarían haciendo la mayor parte del trabajo policial entre ellos mismos, porque se matarían unos a otros por todos esos montones de dinero. Así que todo el sistema se derrumbaría. Por eso, hay que ir a por los bancos. Hace unos meses escuché una entrevista con un tipo del FBI de Trump que hablaba de laboratorios de fentanilo de gran escala, de nivel industrial, en Canadá. Dijo que los bancos canadienses formaban parte de toda la operación. Así que entienden el problema. Venezuela no está en la misma categoría. Es un asunto diferente. Y de nuevo, ya lo sabremos con el tiempo. Puede que nunca lo sepamos con certeza, pero no es de eso de lo que se está hablando. Alex, el embajador iraní en Rusia, dijo que han recibido una propuesta de Rusia para formar un pacto de defensa contra la OTAN. Lo que está ocurriendo ahora mismo en Irán me resulta interesante. Sigo las políticas iraníes, tanto internas como externas, porque quiero entender lo que está pasando. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán dijo que si se quiere hacer la paz, hay que prepararse para la guerra. Este tipo de discurso no existía antes de la guerra contra Irán, la guerra de 12 días entre Irán e Israel. Nadie hablaba así antes. La guerra ha cambiado por completo la mentalidad de los iraníes. Y parece que todos se preguntan, ¿por qué Alemania,
durante la guerra, dijo que Israel está haciendo nuestro trabajo diario contra Irán. ¿Por qué es eso? Israel is doing our daily job against Iran. Why is that? What does Germany have against us? You know, people are ¿Qué asking tiene us, Alemania en contra de in the nosotros? administration, we know that Sabes, Iran is not la gente se lo pregunta. just like Dentro de la us. administración, sabemos que Irán no es, al igual que Rusia, un gobierno monolítico en el que todos siguen la misma línea. No, hay muchos debates políticos en Irán. Algunas personas abogan por una mejor relación con Occidente, otras con Rusia y China. Pero después de todo, viendo lo que está ocurriendo, toda esta gente se une y dice, ¿por qué Irán? No hicimos nada contra Europa, específicamente contra Alemania. ¿Por qué necesitan atacarnos? Sabes, esto nos lleva a la pregunta principal. ¿Es la OTAN también enemiga de Irán? En mi opinión, están llegando a ese punto. Dicen que no se trata solo de Israel. La OTAN está apoyando a Israel en atacarnos. Yeah, it's not that NATO is enemy of Iran, Nima. It's that Sí, NATO no is es que la the OTAN sea el enemigo de Irán, of the Nima. Western Empire. Es que la OTAN es el brazo militar de aplicación del Imperio Occidental. Y el Imperio Occidental es en cierto modo una reencarnación del Imperio Británico. La lógica de los imperios es que tienen que dominar absolutamente todo. No pueden tolerar rivales ni potencias regionales que puedan decir no al imperio. Así que, ya sabes, si vienen y dicen, bueno, abrirás tus mercados a nuestros productos, abrirás tus reservas de recursos naturales a nuestras corporaciones para que las exploten y nos permitirás tomar el control de tus medios de comunicación. Esa es la mentalidad. You know, you will allow us to take control of your media, you will allow us to have influence in your education. Permitiréis que tengamos influencia en vuestro sistema educativo y en vuestros sistemas de relaciones públicas. Y nos permitiréis comprar vuestros bancos, vuestra lotería y todas esas, ya sabéis, infraestructuras públicas. Y si el país dice que no, entonces empiezan a ejercer presión. Empiezan con sanciones, pero va más allá. Hacen asesinatos, hacen revoluciones de colores. Así que sí, una de las cosas a las que tenéis que abrir vuestro país es a las ONG. Tenéis que tener oficinas de Open Society aquí, tenéis que tener el British Council aquí, y USAID y el National Endowment for Democracy. British Council here and USAID and National Endowment for Democracy. And you have to have LGBT parades because if you don't, then, you know. Y hay que tener desfiles del colectivo LGBT, porque si no los tienes, entonces ya sabes. Y esto tiene que hacerlo cada país, prácticamente todos los países. Pero los países sin recursos naturales no resultan tan interesantes. Irán no solo es un país rico en recursos, tiene una población numerosa y bien educada, es tecnológicamente avanzado, es estable y puede defenderse del imperio. Así que pone en peligro su hegemonía en esa región. Y si pone en peligro la hegemonía en esa región, entonces pone en peligro la hegemonía sobre toda la masa continental euroasiática. Y por eso hay que derribar a Irán, Rusia y China. Entonces, ¿cómo lo hará el imperio? And so, you know, how will the empire do this? It's only credible military enforcement arm. Su único brazo creíble de aplicación militar es la OTAN. Estados Unidos, sí, Estados Unidos está de acuerdo, pero esto ya no es seguro bajo la administración Trump. Alemania ha sido completamente cooptada y penetrada por las estructuras de poder de este imperio. Alemania es un territorio ocupado, así que no hay verdaderos líderes alemanes que estén, digamos, centrados en el desarrollo de Alemania y en el beneficio del pueblo alemán. Son solo un satélite, un vasallo de este imperio. De otro modo, Alemania no tendría absolutamente ninguna razón para mantener ningún tipo de hostilidad con Irán. Al contrario, cuando Alemania estaba bajo Otto von Bismarck y el Kaiser Guillermo, querían desarrollar la cooperación con Irán. Construyeron un ferrocarril de Berlín a Bagdad y se suponía que debía llegar hasta Mosul. Y querían, bueno, en aquel entonces, la mayor parte de esa zona seguía siendo otomana. Back then, you know, most of this was still Ottoman. But, you know, Germany had plans for constructive cooperation. Pero ya sabes, Alemania tenía planes de cooperación constructiva. No era exactamente la franja y la ruta, pero era la misma idea, solo que para Europa hacia Asia Occidental. Y por eso tanto Alemania como el Imperio Otomano fueron destruidos por el Imperio Británico. El Imperio Británico no libró sus propias batallas. Hizo que Rusia, Francia, Bélgica e Italia lucharan por él. Pero ya sabes, lo mismo de siempre.
Y hoy, lamentablemente, el liderazgo alemán ha sido configurado por los exponentes de ese imperio. Es un país ocupado, tiene bases británicas y estadounidenses por todas partes, forma parte de la OTAN, y sus agencias de inteligencia han sido completamente subordinadas al imperio occidental. Y se comporta, ya sabes, exactamente igual que el resto del imperio occidental. Así que no es ninguna sorpresa. Alex, antes de terminar, parece que una de las principales preocupaciones entre la gente del movimiento MAGA, los que apoyan a Donald Trump y a su administración como Tucker Carlson, es el caso de Netanyahu. Podría atacar a Irán, porque ayer supimos que un caza israelí entró en el espacio aéreo iraquí, se acercó a la frontera iraní y fue repostado por aviones estadounidenses. Esto es lo que dijo Tucker Carlson sobre Netanyahu. En mi opinión, después de todo lo que hemos visto con Venezuela y Ucrania, Netanyahu podría hacer algo en Oriente Medio que lo cambie todo, que genere un enorme caos en la región. Occidente. Soy occidental, ya sabes, Netanyahu. Soy un defensor de la civilización occidental. No, eres su enemigo. Por supuesto. Eres literalmente su principal enemigo. ¿Por qué? ¿Porque no me gustas? No tiene nada que ver con eso. La razón por la que Netanyahu es un enemigo de la civilización occidental es porque cree, y lo ha dicho abiertamente, que estamos luchando contra esa gente por cómo nacieron, por su maldad inherente. Nosotros no creemos en eso. Creemos que toda persona es inherentemente imperfecta, pero puede redimirse, porque Dios creó a cada persona. ¿Por qué son malos los nazis? Los nazis son malos exactamente por esa misma razón. Y por tanto, si quieres defender Occidente, defiendes una sola proposición, y todo emana de esa proposición. El individuo tiene derechos que le fueron otorgados por Dios. Punto. No hace falta ser cristiano para defender ese principio. Hay muchísimos musulmanes, judíos y gente de todo tipo que creen en ello. Así que no se trata de odiar a este grupo, odiar a aquel grupo. Todo eso es antioccidental. Sabes, cuando lo miras, la forma en que él habla resuena con la gente que votó por Donald Trump. Entiende de lo que está hablando. Y si lo miras, Alex, porque yo en realidad conozco a cristianos, judíos, musulmanes, si observas la línea principal de estas religiones, por diferentes que sean, todas son iguales. No se puede hacer una división entre estas personas. Son todas iguales, solo cambia el nombre, en mi opinión. Sí, tienes toda la razón, Nima. Creo que, al menos durante los últimos 150 años, el imperio ha estado jugando con esto. Han intentado cooptar las tres religiones abrahámicas para servir a sus propios fines, y creo que han comprometido a las tres. Han convertido el judaísmo en algo que realmente no es. Sin duda, han transformado el cristianismo y el islam en algo que no eran en su forma original. Esas formas originales aún existen. No es que las hayan destruido por completo, pero las personas que reciben la financiación, las que tienen el altavoz, son las que trabajan en contra de la paz, no a favor de ella. Y me resulta alentador que personas como Tucker Carlson tengan una voz fuerte ahí fuera, que tengamos una plataforma donde podamos ejercer la libertad de expresión e intercambiar estas ideas. Y al final ya sabes, incluso si dejamos de lado los aspectos religiosos, cada uno de nosotros es un ser humano antes que judío, musulmán, cristiano o lo que sea. Y eso significa que compartimos un núcleo común. Si crees que somos una creación divina, entonces pienso que toda persona, a menos que esté rota, ya sabes, a menos que esté rota, comparte los mismos valores. Todos queremos ver a nuestros hijos sanos y felices, y queremos que tengan una vida buena y exitosa. Todos queremos paz, todos queremos prosperidad, todos queremos estabilidad, todos queremos pasar tiempo con nuestros amigos y familia y disfrutar los unos de los otros. Todos queremos viajar, conocer otras culturas. Y ya sabes, eso es algo real.
love to connect with people. A la gente realmente le encanta conectar con personas de otras culturas, no para matarlas, sino para aprender sobre ellas, intercambiar ideas, escuchar su música, leer su literatura. Sabes, esto es lo que somos. Esto es quienes somos. Y los exponentes del imperio, para hacernos diferentes, tuvieron que quebrar a millones de personas. Ya sabes, los programas M-Cultura, las guerras que crearon cientos de miles de huérfanos, que luego fueron criados con Coranes contaminados, para convertirlos en yihadistas completamente enloquecidos. Y luego incluso los drogan cuando los envían al combate. Esto es una perversión radical de la humanidad. Esto no es lo que es la humanidad. Y creo que Benjamin Netanyahu forma definitivamente parte de eso. Benjamin Netanyahu is definitely part of that. And I think that the whole population. Y creo que toda la población de Israel, bueno, mucha gente allí, está tan traumatizada que ha perdido por completo su brújula moral. No creo que ni siquiera sepan lo que están haciendo. Pero eso es lo que ocurre en una nación que está bajo asedio. Y ya sabes, están bajo asedio porque son agresivos con todos sus vecinos y no estaban destinados a estar allí. Es un estado creado artificialmente que tuvo que construirse a expensas de la población local. Así que, obviamente, antes incluso de crear el estado, primero crearon a los enemigos, y con razón, porque los expulsaron de sus tierras y se apropiaron de sus pueblos y aldeas. Y siguen brutalizándolos cada día en Gaza, en Cisjordania, en el Líbano y en otros lugares. Y eso creará perversiones, espíritus rotos, brújulas morales perdidas, y ya sabes, una moral en descomposición. Pero ya sabes, el mero hecho de que veamos que esto está ocurriendo hoy, y de que podamos hablar de ello, y de que hasta ahora hayamos podido trascender su capacidad de censurarnos, creo que está cambiando la marea. Y ya podemos verlo. No son solo los jóvenes socialistas de pelo azul que se vuelven contra Israel. Incluso el votante conservador de mediana edad en Estados Unidos está harto de Israel. Y creo que Tucker Carlson es exactamente el representante típico de este segmento de la población. Y pienso que con el tiempo, este problema tendrá que ser resuelto. Alex, antes de terminar, ¿crees que Netanyahu, antes de dejar su cargo en Israel, podría iniciar una guerra entre Irán y Estados Unidos? Lo dudo mucho, a menos que de alguna manera consiguieran asesinar a Donald Trump. Realmente lo dudo, porque eso sería completamente suicida, no solo para Israel sino también para Estados Unidos. Ya sabes, tienen sus 20 o 22 bases militares, unos 60,000 efectivos y todo tipo de recursos militares que serían completamente aniquilados si iniciaran una guerra contra Irán. Irán tiene la capacidad de literalmente arrasar Israel y todas las bases militares occidentales de la región. Tienen armas contra las que Occidente no tiene defensa y cuentan con un ejército muy numeroso, además del apoyo de Rusia y China. Quiero decir, lo que hay que entender es que todo este nuevo proceso de integración multipolar, de cambio en la arquitectura de seguridad del continente euroasiático, ya tiene, como sabes, a los chinos y a los rusos designando a Irán como el pilar de la arquitectura de seguridad en Asia Occidental. Así que van a respaldar a Irán. ¿Y qué tiene Estados Unidos? A menos que utilicen armas nucleares, no hay nada que puedan hacer al respecto. E incluso si las usan, sacrificarán por completo tanto a Israel como su posición en esa región. Y creo que Trump es lo bastante pragmático como para ver el contraste entre el lado negativo de esa historia y el lado positivo de una cooperación amistosa y constructiva. Irán tiene recursos, tiene una mano de obra bien formada. Está formando más ingenieros que la mayoría de los países del mundo. Es mucho mejor cooperar y comerciar. Ya sabes, los estadounidenses tienen cosas que vender. Pueden construir centrales nucleares. Son caras. No son muy competitivas. Pero hay mucho que se puede hacer mediante la cooperación.
Y si crees que vas a deshacerte de Irán mediante la guerra, estás asumiendo una apuesta muy temeraria y probablemente fracasará. Creo que casi con toda seguridad fracasará. Así que no creo que Trump lo haga. Pero, ya sabes, alguien como Anthony Blinken, Jake Sullivan, Victoria Nuland, hay toda una camarilla de estas personas que asumirían esa apuesta y luego probablemente tengan a sus, ya sabes, subordinados en los think tanks, en el Pentágono, en el ejército, y así sucesivamente, que estarían muy contentos de jugar con ese polvorín. Who will be very happy to play with that powder keg. Thank you so Muchas much, gracias, Alex, Alex, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. as always. Pleasure. El placer es mío. Gracias por invitarme. Great talk. Buena charla, por cierto. Has tratado muchos temas. Sí, lo hicimos. We did. I think Creo que prácticamente hemos arreglado el mundo. Sí. De acuerdo. Tete. Hasta la próxima. Adiós. Que te vaya bien. Tú también. Adiós. Bye.